Ya, ahí está grabando. Hola a todos, los pocos que acompañan esta ocasión. Bienvenidos a la octava clase ya, o séptima. No, octava clase, sí. A la octava clase del curso. Hoy día vamos a seguir con pandas, pero ya pensando en términos un poquito más avanzados. Vamos a ver cómo organizar los datos, cómo fusionarlos. En general son operaciones que uno debería saber en la práctica porque los datasets, a diferencia de cómo lo vimos en la clase pasada, chuta, está apagado el video. Sí. Ahí sí. A diferencia de la clase pasada, siempre vienen desordenados, sucios, incoherentes unos con otros, y siempre tenemos que encontrar algún mecanismo para poder ordenarlo. ¿Ya? Así que eso es lo que vamos a estar viendo esta clase. Comparto el tiro de la pantalla. ¿Ya? Si tienen problemas para ver, me avisan. Entonces, empecemos. ¿Ya? Lo que les decía, comúnmente la información se encuentra dispersa en muchas fuentes distintas. Por lo general, uno, por ejemplo, toma un dataset del que uno quiere estudiar en una página, pero uno puede complementarlo con otros datasets de, no sé, por ejemplo, qué sé yo, si están viendo quizás el precio de la palta, ustedes pueden tomar datasets respecto a la escasez hídrica, respecto al clima de las regiones y tratar de unir todos esos datos. Y cada uno de esos tiene fuentes separadas, fuentes distintas. Entonces la idea es que en esta clase veamos los mecanismos, no tanto obviamente en forma teórica, sino un poquito más práctica, todos los mecanismos que nos ofrece Pandas para poder resolver este tipo de problemas. ¿Ya? Entonces los objetivos son 4, vamos a aprender a organizar data frames, ¿ya? Vamos a ver técnicas que principalmente transponer, pivotear y fundir, o melt, no sé, la verdad si existiera alguna traducción buena para eso, así que yo supongo que es fundir. Vamos a concatenar data frames, muy parecido a la append, que hacíamos con las listas. Vamos a agrupar, ¿ya? Esto es como yo creo el centro de la clase, que significa en parte separar nuestras bases de datos por grupos coherentes y le aplicamos alguna operación sobre estos grupos. Y por último, vamos a fusionar distintos data frames. ¿Ya? Ahí hay una sutileza, un cambio entre la concatenación y los data frames. ¿Ya? Así que empecemos. Como siempre, cualquier pregunta que ustedes tengan, interrumpen nomás, no hay problema. Ya, entonces vamos a usar el mismo dataset. En realidad vamos a usar dos, pero vamos a usar en el comienzo, al principio, o sea, el mismo dataset que usamos en la clase anterior, los índices para una vida mejor. Aquí estaba la página donde se la podían descargar. Y aquí están todos los criterios y ahora los ordené en una tablita un poquito más bonita, ¿ya? Así que estos son los criterios y estos realmente son los datos que ya tenemos que son como los indicadores. Entonces, como la clase anterior, los leemos con read ccd y le ponemos obviamente la ruta a donde está el dataset. ¿Ya? Y veamos lo que pasa. Sacamos los 5 primeros con head y aquí tenemos nuestro dataset. Solamente que tenía 41 observaciones en vez de estas 5 que solamente estamos viendo 5 como para recordar lo que teníamos. Ya, entonces aquí tenemos el país, cada uno de estos es un país, y aquí tenemos la descripción del indicador. Cada columna es un indicador distinto, y si yo, por ejemplo, voy a Austria y quiero ver la contaminación del aire, este sería el valor que tengo. ¿Ya? Y pasó harto en la semana, o sea, digo la semana pasada, la clase pasada, que me preguntaban, bueno, ¿de qué se trata este valor, por ejemplo? Porque nosotros en este momento estamos viendo 16, 09, 85, ¿qué significan estas cosas? O sea, no teníamos muy claro. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí les voy a explicar un poquito más adelante para que vean realmente cuál era el dataset original y las consecuencias de ordenarlo de esta manera. Ya lo primero, vamos a ver la transposición de los datos, que es súper fome en realidad, y es intercambiar las filas por las columnas, ¿ya? Entonces, estas son las filas que teníamos, ahora son las columnas. Por ejemplo, aquí son Australia, Austria, Bélgica son los países, y las columnas ahora son los índices y quedan aquí marcadas. ¿Ya? No es nada del otro universo, y sirve principalmente porque hay veces que los datasets vienen así en esta estructura. Entonces a veces nos gustaría cambiarlos y dejar quizás el otro. ¿Ya? Esto como todas las operaciones retornan dataset nuevo.
De hecho, podemos de nuevo volver a transponerlo y nos quedaría de nuevo el mismo dataset que teníamos. ¿Ya? Ahora, el pivoteo es el interesante, ¿ya? Aquí tenemos de nuevo nuestro dataset para que recuerden cómo se veía anteriormente, ¿ya? Pero ahora viene el tema que les decía, originalmente estos datasets no estaban para nada ordenados así. De hecho, este es el dataset original. Entonces saqué los 5 elementos primeros que teníamos y echémosles un vistazo. Entonces lo que hay acá son varias columnas, bastante distintas a lo que teníamos antes. Por ejemplo, aquí tiene el país, no sé, Australia, Bélgica, Canadá. Tiene el indicador, que es como un código del indicador, ni siquiera el nombre completo del indicador. ¿Ya? Ya tienen todo, bueno, tienen el nombre del indicador, tienen la medida del indicador y, entre otras cosas, además, tiene la unidad del indicador. Entonces aquí está esto que estaba faltando la semana pasada, que era como, este debería ser porcentaje, qué sé yo. ¿Ya? Y estaba complejo de saberlo de antemano, había que leer más o menos que ir a la referencia de la pregunta para saber de qué se trataba. ¿Ya? Y además tenemos aquí el valor de cada indicador. Entonces, en la práctica lo que tenemos es el país, tenemos el indicador, el tipo o sea, la unidad del indicador, y además tenemos el valor. Y todo eso por todas las métricas que tenemos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para Australia tendríamos una fila con este, una fila con este, una fila con este, y así sucesivamente. Y así con todos los otros países. De hecho, podemos verlo en el largo del data frame. Ya 2669. Y nuestro dataset original tiene 41 filas, ¿no? Y 26 columnas. De hecho, si multiplicamos estos dos, debería dar esto. ¿Ya? A ver, 31 por 26. Ah, no, no da eso, increíble. Bueno, cosas del ya, sigamos entonces. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Es pivotear, ¿ya? Esta es la primera, bueno, ya la segunda ya operación que vamos a ver, pero yo creo que es de las más importantes para que ustedes puedan organizar el data frame en una forma que puedan analizarlo mucho más simple. ¿Y en qué consiste? Es en tomar, por ejemplo, una fila y convertirla en índice, y tomar, o sea, perdón, una columna completa y convertirla a índice, y tomar otra columna y convertirla a todos sus valores a columna. ¿Ya? Entonces sería, en este caso, por ejemplo, la columna foo va a ser el índice, y aquí tenemos 1, y si se fijan, aquí se repite 2 veces en 1, entonces aquí queda solamente uno de los registros. La columna var tiene A, B, C, D, A, B, C. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que dice? Por cada uno de estos elementos vamos a tener la columna A, la columna B, la columna C. Y además nosotros le vamos a especificar el valor que va a tener. ¿Ya? Entonces aquí ya viene toda la magia. Para el registro 1, la columna A va a tener el valor 1, que es el que está acá. ¿Ya? Lo mismo para la columna 2, ¿ya? Que en este caso sería acá, perdón, el índice 2. Para la columna A tendría el valor de 4, que es el que está acá. ¿Ya? Y de eso se trata pivotear un data frame. No es nada más que eso. Y así es como pudimos entonces, a partir de este, lograr el data frame que habíamos visto antes. Entonces, el primer ejercicio de esta clase es que me ayuden a pivotear esta cosa. Ya tenemos este data frame, que es el data frame que está relativamente desordenado, que tiene obviamente mucha más información, pero que está desordenado. Entonces veamos cómo podemos ordenar. A ver, ¿quién me podría ayudar? ¿Cuál fue la pregunta, profe? Ya, pivotear este dataset, y dejarlo como el que teníamos originalmente, que sería este de acá. ¿Ya? O sea, teníamos los registros. Cada uno de estos valores es un registro acá. Es un registro refiriéndome a una fila en particular. Entonces la idea es dejarlo en este formato, en el que yo tengo los indicadores acá arriba y que el índice tengo las columnas. Perdón, tengo los países. Perdón.
y hay que usar esta misma idea. O sea, lo primero sería como el index hacer que sean los países. ¿Ya? ¿El índice de los países? Ya, dale. ¿Quién estaba hablando? Yo, Diego Canales. Diego, ya, bacán. Va súper Estoy, bien. estoy un poco mareado con cuáles deberían ser las columnas. Ya, vamos a ver cuáles son las columnas. Entonces tú me decías que el índice deberían ser los países, ¿cierto? O sea, va a ser la columna que vamos a tener acá. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Vamos bien? Ahora, ¿cuáles son las que tú quieres que estén así, a lo largo? Que sean los nombres de las columnas. La de indicadores. Exactamente. Esta de acá. ¿Ya? Porque yo quiero, por ejemplo, que una columna se llame Labor Market Insecurity. ¿Ya? Entonces, ahí ya tendrían las columnas. Las columnas finalmente van a ser todos los indicadores distintos. En este caso, después buscamos los valores únicos y tenemos todo eso. Todas estas van a ser nuestras columnas. ¿Ya? Y nos falta asignar los valores. ¿Ya? Entonces ya tenemos listo el índice, tenemos las columnas. ¿Y cuáles serían los valores dentro del total? Hint. Vale. Claro, value. Claro. Entonces, esos son. ¿Ya? Entonces, los índices, nosotros vamos a querer que sean los países. ¿Ya? Vemos este de acá y veamos el original. Entonces, los índices van a ser los países. Las columnas van a ser, ¿a dónde están? Los indicadores. Y por último, los valores van a ser, vale. Después usamos la función pivot, la que hace la conversión fácil. ¿Ya? Y aquí está. Entonces, de nuevo, lo que hicimos fue, teníamos un registro de este dataset que tenemos aquí. Saquemos quizás una muestra con un poquito más aleatoria para que se vea que aquí tenemos los distintos indicadores. Ya, entonces tenemos, para Australia, por ejemplo, tenemos un registro de este Educational Attainment, y tenemos un valor asociado a este, que sería 80. Ya, y después, por ejemplo, para Canadá tenemos otro indicador, y al final todos los indicadores realmente estaban guardados así, en filas. Fila que tenía, veámoslo con uno más sencillo. Tenía país, tenía indicador, y tenía valor. Están todos los datos ordenados de esta manera. Entonces, de nuevo, lo que queríamos hacer era verlos como matricialmente como los teníamos la clase pasada. Entonces dijimos, usa este como índice, o sea, usa ese como las filas, los indicadores que ahora sean columnas, que sean las columnas de acá arriba, y los valores van a ser los valores de cada país indicador, ¿ya? Entonces, Australia, esta cosa debería tener valor 14,7. Y eso fue lo que hicimos cuando pivoteamos la tabla. Entonces transformamos esta tabla de registros planos largos así, y las transformamos a una matriz un poco más cuadrada. Eso es simplemente pivotear tabla. No sé si les quedó alguna duda con esto. Igual es complejo verlo en un comienzo, porque obviamente hay que estar trabajando con los datos y no es una operación tan común. ¿Ya? Alguien me preguntó algo acá en el chat. Ya, Constanza me dice que bueno, sí, es bueno esta funcionalidad, que la práctica, o sea, yo me acuerdo que en hartos problemas que tuve que resolver en algún momento, esto había que hacerlo a mano y era un cacho, o sea, hay que hacer como 2 for, uno por cada fila, uno por cada columna, después hay que estar buscando manualmente, y este método lo resume muy simplemente. Y tiene un par de particularidades más. Entonces, aquí lo que viene un poquito más complejo. Claro, yo lo hice a mano en la práctica. Sí, estaría bueno que enseñaran esto quizás un poquito antes en la universidad.
¿Ya? Entonces aquí tenemos también los multiíndices. ¿Qué son los multiíndices? Y para esto vamos a, de nuevo, a pivotear la tabla. Ahora le vamos a poner más cosas. Por ejemplo, al índice vamos a poner la columna country, que entonces tenemos el dataset original. Vamos a ver los datos, los primeros tres, ¿ya? Y tenemos que cada uno de los registros tiene ubicación y tiene país. La ubicación en realidad es un código ISO no sé cuánto, que identifica cada uno de los países en 3 letras, ¿ya? Y entonces, estos dos son información redundante, pero igual podríamos tener los dos en el mismo índice, como para ver, ¿ya? Y por otra parte, vamos a tener el indicador arriba, en las columnas, y además vamos a tener esta unidad, porque era lo que nos estaba faltando la vez pasada. Entonces ejecutemos esto, ya los índices iban a ser todo, las columnas van a ser el indicador y la unidad, y los valores van a seguir siendo los valores. Y ahora fíjense cómo quedó nuestro data frame, ¿ya? Tenemos los países, tenemos el código de los países, y además tenemos cuál era la columna del indicador, y además tenemos la unidad del indicador, ¿ya? Y estos son los multiíndices. En general, tanto las filas como las columnas pueden tener n multiíndices los que ustedes quieran. Y los vamos a ver un poquito más adelante cuando usemos los group by. ¿Ya? Así que, ahora, lo complicado de esto realmente es trabajar con los índices. Porque aquí se le agregan niveles a cada uno de los índices. Por ejemplo, este es el nivel 0, este es el nivel 1, y aquí lo mismo, nivel 0, nivel 1. Y empezar a seleccionar datos ya aquí se vuelve un poquito más complejo. ¿Ya? Entonces, veamos, por ejemplo, los índices. Aquí hay un pequeño alcance de nombres. Estos son índices, estas son columnas, pero la clase que implementa esto se llama índices. Ambas se implementan bajo un multi-index, ¿ya? Pero estas son columnas y estas son filas. Esto es como solamente alcance de nombre. Ya, entonces, dentro de los índices nosotros tenemos esto, tenemos pares, Australia, Austria, y así sucesivamente, que son estas cosas que estamos viendo acá. Entonces cuando nosotros queremos indexar, ahora tenemos que indexar por esto en vez solamente de Australia, ¿ya? Y lo mismo con las columnas. Aquí de nuevo decía que las columnas también son índices. Aquí tenemos polución del aire y tenemos también la unidad. Ya la unidad sale como 3 puntitos porque parece que no se gustaba mucho imprimir tantas cosas. Si hacemos values, aquí sale. Microgramos por metro cúbico. ¿Ya? Entonces, con estas dos cositas ya podemos empezar a sacar un poco más de cosas. ¿Ya? Y podemos tener los distintos niveles usando la función getLevelValues. Entonces, aquí el nivel 0 es el de los índices. Vamos a ver de nuevo el dataset. ¿Cómo se llama? Dataset. ¿Ya? El primer nivel contenía los nombres de los países y el segundo nivel contenía el nombre de este código ISO de la aplicación. ¿Ya? Y por otra parte, en las columnas, el primer nivel era 0 y este era ahí. El primer nivel tiene el nombre del indicador y el segundo nivel tiene la unidad de estos, que es el que vamos a ver acá. Acceder a multiíndices ahora es un poco más complejo. Todavía se puede seguir usando lock, por ejemplo. Vamos a poner de nuevo el data frame acá. Ya, todavía se puede seguir usando, por ejemplo, lock, y esto nos va a traer efectivamente la columna de Chile. Ya, aquí está Chile. Pero todavía vamos a tener este primer índice acá. Entonces también después lo podemos seguir sacando. A ver. CHL, ¿no? Aquí hay que hacer un lock. Ahí sí. Y decirle que nos dé todas las cosas. Ya. Entonces ahí lo que nos trae es la serie que contiene todos estos valores. ¿Ya? Entonces, mientras dejémoslos así. ¿Ya? Entonces, como ejercicio se los dejo a ustedes porque vamos a pasar, tenemos que pasar rápido al group by, que es la parte principal de esta clase, ya para la casa. Ya, melt. ¿Qué es melt o fundir? Que creo que, vámonos así quizás, pero no sé, también lo había visto como derretir. Es el proceso inverso a pivotear. Ya uno podría haber dicho quizás como congelar, pero, o sea, no sé, que pivotear se llamara así, pero bueno, cosas de la vida. Entonces, ¿qué significa esto? Melt, exactamente lo contrario. Si por ejemplo nosotros tenemos ahora este data frame acá,
en el que tenemos las columnas acá, y tenemos los valores acá. Nosotros, para transformarlo en un data frame largo, que cada una de las columnas en realidad sea un atributo, lo transformamos con esta función melt. Ya, entonces fíjense, columna first, last, hey, wait. Y acá ahora lo que vamos a hacer, va a haber una columna que se llama variable, y es la que va a contener a cada uno de estos. Entonces, por ejemplo, el registro 0 va a ser John, y la variable que va a tener va a ser la altura, que sería esta de acá. ¿Ya? Y fíjense que acá el melt se hizo sobre 2 columnas, no se hizo sobre 1. Podría haber sido, por ejemplo, solamente sobre, pero los valores estaban sobre estos 2. Ya en la práctica es esto mismo. Transformar las columnas a filas que representen, que tengan como una tupla, así por decirlo, el nombre de la variable y el valor. Esto quizás a veces puede ser útil para clasificadores, que vamos a ver un poco más adelante. ¿Ya? Porque quizás bueno, tienen algo que se llama la dimensión de la maldición de la dimensionalidad, que a veces se le expanden muchas dimensiones en el dataset, estamos hablando, no sé, de 5000 dimensiones, y quizás a veces vale la pena dejar variables que estén en la misma escala, así, y después solamente reducen quizás, no sé, a 2000 dimensiones y el resto la dejan como en este tipo. ¿Ya? Entonces, ese era melt. Y aquí están como las dos operaciones principales de reordenamiento de datas. Bueno, y obviamente con transponer. Ya, dudas hasta acá. Ah, en chat. En el chat me mandaron un emoji. Ya, dudas hasta acá con melt y pivot. Todo claro. Ya, ok, sigamos entonces. La siguiente operación que vamos a ver es concatenar. Concatenar, mírenlo como un append, nada más que eso. ¿Ya? Entonces, la idea es que nosotros, por ejemplo, si tenemos un data frame que tiene las mismas columnas, y aquí tenemos registro y aquí tenemos los otros registros, entonces la podemos unir así simplemente. Es eso nomás, nada más. Entonces, supongamos ahora, vamos a hacer un ejemplo artificial aquí, vamos a sacar los primeros 5 elementos de nuestro dataset, vamos a sacar los siguientes 5, entonces Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, y después Chile, Colombia, bla, 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 hasta esto. ¿Ya? Y después vamos a sacar todo el resto de los elementos. Sería desde el elemento 10 hasta el... ¿Cómo los volvemos a unir? Esa es súper simple la pregunta. ¿Cómo lo volvemos a unir? Y la respuesta es concatenando. ¿Ya? Entonces, fíjense, acá lo que le pasamos a este método son el data frame que tiene los primeros 5, el data frame que tiene los siguientes 5 y el data frame que contiene todo el resto. Y si lo pasamos en un arreglo, también puede ser una tupla, puede ser generar cualquier iterable. Y acá le especificamos la dimensión sobre cuál queremos concatenar. ¿Por qué? Porque nosotros podemos unir hacia abajo, pero también podemos unir hacia el lado. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Ahora, pregunta. ¿Qué pasa si yo le hubiera puesto axis 1 acá? Porque en este caso pegamos todos hacia abajo, ¿cierto? Tenemos estos índices, están todos parejitos y volvimos a reconstruir el dataset que teníamos anterior. ¿Qué pasa si ahora yo le digo que pegue sobre las columnas? A ver si alguien Hola, ¿se escucha? Sí. Los pega hacia el lado, pero al final los va a terminar corriendo hacia abajo porque los índices probablemente no van a calzar. Ya, va a generar puros NN. Claro, va a pasar eso, no necesariamente por el índice, pero claro, los va a ir pegando hacia el lado. Mira, ejecutemos. Tenemos los primeros 5, esto los pegó bien, ¿cierto? ¿Ya? Y de ahí le dijimos que toma este dataset y pégalos acá al lado. Pero el problema es que no sabe cómo unir estos datasets, o sea, no sabe, por ejemplo, que este country de acá es el mismo country que el de siguiente 5. ¿Ya? En otras palabras, déjenmelo en vistas. A los dos. Entonces pegamos hacia el lado, ¿cierto? No hay ninguna forma de que Pandas con esta función sepa que este country es el mismo country que está acá. ¿Ya? Entonces, porque al final lo que estamos haciendo nosotros es unir por columna. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pega este data frame directamente al lado.
pero como no puede usar estos mismos índices de acá arriba, y aquí viene lo que tú estabas diciendo, es que genera nulls o nonce, que son not a number, los genera todos hacia abajo y después pega el siguiente al lado. ¿Y qué hace con el siguiente data frame? La misma cosa. Entonces, genera de nuevo nonce para estos valores de acá, que serían en este caso estos que están acá, y pega todo el resto más a la izquierda. Entonces, si ahora, por ejemplo, analizamos las columnas de esta cosa que hicimos acá, vamos a poner más abajito las columnas. Vamos a tener que está país, pero también está de nuevo país repetido. Acá. Está de nuevo acá. Y si se fijan, pegó a la izquierda sin ninguna idea de nada, simplemente concatenó hacia la izquierda. Ya, por eso es importante, y aquí se repiten de nuevo las columnas, y se repiten de nuevo. Por eso es importante que ustedes estén conscientes de cómo hacen esta concatenación, sobre qué eje. ¿Ya? ¿Alguna duda con eso? ¿No? Seguimos entonces. Bueno, aquí estaba ya mal con cat, se llamaban estas variables, si ustedes lo quieren ejecutar un poquito más, a futuro. Ahora, por columnas, estamos recién pegando siempre, o sea, dividimos el dataset hacia abajo, pero teníamos las mismas columnas, entonces después lo juntamos simplemente. Ahora, la operación hacia el lado, por columna. ¿Y qué es lo que hacemos primero? Para este ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de nuevo, un poco falso, y lo que vamos a hacer es, vamos a separar. Ahora, por ejemplo, tenemos life expectancy. La tenemos repetida 2 veces. Aquí pasó algo con el ejemplo, y aquí estaba. Creo que era algo como self-reported. Pero en fin, supongamos que son datos distintos. Y entonces nosotros dividimos nuestro dataset y seleccionamos algunas columnas en particular. En este caso, seleccionamos acá las de salud. Acá seleccionamos las de trabajo y vida, estos que están relacionados con la cantidad de horas que se trabajan y con el tiempo de ocio personal, y las condiciones medioambientales. Pongamos, por ejemplo, por algún motivo, nos pasaron esos por 3 datasets distintos y ahora nosotros lo queremos unir sin tener el país como, eso es bien importante, sin tener el país como llave para unir, lo que es como el término técnico. O sea, no sabemos nada que este puede ser, por ejemplo, de Australia, este también está bien. Vamos a suponerlo, ¿no? Y ahí vamos a ir a pegar, nos dijeron que está ordenado, entonces podemos llegar y pegar. Entonces lo que se hace es concatenar, pero ahora nosotros le decimos que en el eje, axis, sea igual a 1, en la dimensión de las columnas, ¿ya? Y hacemos exactamente lo mismo, ponemos los 3 datasets dentro de un arreglo y ponemos axis igual a 1 y ahí pega los resultados sin mayores problemas. Entonces ahora sí fue pegando hacia el lado, y como aquí ya no tiene problemas con los índices, va a ocupar los mismos índices para todos los elementos. ¿Ya? Entonces esas son las dos formas de usar concat. Creo que incluso les había puesto un dibujito acá arriba, ¿no? Claro, esa sería, esta es la práctica, nada más que eso. ¿Ya? ¿Dudas con esta parte? No, seguimos entonces. Ya, ahora descubrí que se puede hacer esta magia, se puede colapsar los menús, y queda mucho más compacto los datos, o sea, los notebooks. Ya, y ahora viene, yo creo, lo más interesante de esta clase, porque recién era solamente como reorganización de datos, ahora viene el tema de agrupar, ¿ya? Y calcular, obviamente, estadísticas. ¿Qué es un group by? Ya, no sé si ustedes lo han escuchado antes, no estoy seguro si es obligatorio para este curso haber tomado bases de datos, porque ahí se ve bastante. Pero si no, no se preocupen, vamos a ver la idea general de esto aquí usando también lo que hemos, o sea, haciendo lo que hemos estado haciendo hasta este momento. Ya, entonces las group by son principalmente operaciones que nos permiten separar por grupos. Ya, entonces, por ejemplo, miren acá este dibujito, tiene acá, este es un color un poquito más azulito y este no es tan azul. ¿Ya? Entonces, separamos estos que no son tan azules en un grupo, separamos los más azulitos en otro grupo, y después a cada uno de los grupos le aplicamos alguna operación. ¿Cuál operación? Promedio, suma, máximo, mínimo, en fin. ¿Ya? Y después
volvemos a juntar estos dos data frames y entregamos el resultado. Esa es la idea del group by. Entonces yo agrupo datos que están relativamente, que deberían, son parte de una misma categoría, le aplico una función y después los retorno. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las funciones que nosotros aplicamos? Las de agregación, ese es el término técnico que agrupa este tipo de funciones, y que en principio aplica alguna función a sobre todo el grupo. Ya, por ejemplo, el tamaño, el conteo, promedio, desviación estándar, y más operaciones estadísticas que vamos a ver un poco más adelante. También se pueden transformar de los datos, se pueden estandarizar, por ejemplo, normalizar los datos, llevarlos a una distribución 301 normal, o rellenarlos con promedios, en fin. Y también se pueden filtrar grupos, ¿ya? Recuerden que estas operaciones que están haciendo acá son sobre todo el grupo, no sobre cada elemento, sino que sobre todo el grupo. Entonces podemos filtrar grupos, podemos descartar algún grupo, por ejemplo, no sé, dame todos los años que el valor de la palta haya fluctuado menos de 100 pesos. Entonces ahí te va a pasar todos los años, quizás esa información también va a tener información mensual y así sucesivamente. Vamos a ver ahora estos ejemplos. Y para esto vamos a ver los ejemplos, o sea, vamos a ver un dataset de temperaturas globales, ¿ya? Porque está bastante de moda y también es interesante que si uno está a favor de, como de tratar de salvar el planeta y tener como fundamentos para que decir, oye, ¿sabes qué? Yo tomé datos y calculé, por ejemplo, que efectivamente el aumento de la temperatura, o decir al contrario, no, es puro chamullo, no sé. Entonces lo vamos a ver un poquito más adelante y para esto vamos a usar este dataset que gentilmente nos da el Banco Mundial. Creo que es eso. ¿Ya? Aquí está, aquí lo pueden descargar. Un poco sucio, pero limpiarlo tampoco cuesta nada y también va adjunto a esta clase. Entonces vamos a sacar solamente las temperaturas de Chile. Lo primero que nada, veamos un poco de qué se trata este dato. Menos la temperatura, el mes del año, esto parte desde 1991 y termina en 2016. El mes, creo que recién había dicho mes, no, este era año, mes, el país y el mismo código ISO 3 que habíamos visto en el data frame anterior. Ya, entonces, ahora sí, busquemos solamente las de Chile, veamos lo que pasa en nuestro país. Probablemente a nosotros nos interesa un poquito más este tema, ¿ya? Entonces, hacemos esta operación de filtrado booleano que habíamos hecho antes, o sea, por cada uno de todos los países, o sea, nosotros tomamos esta fila de acá, o sea, perdón, esta columna de acá, y lo comparamos con el string Chile. Si son iguales, entonces me va a retornar true, y si son falsos, o sea, si son distintos, me va a retornar false. Entonces, esa era la operación de limpiado que habíamos, o sea, de filtrado que habíamos hecho antes, y el data frame que nos entrega es el siguiente. Entonces tenemos, obviamente el país es Chile, la temperatura por cada uno de los meses y por cada año. Tenemos todo este detalle en estos tres variables. Grafiquemos, porque siempre es importante graficar a ver qué es lo que estamos teniendo y da una idea en general. Entonces aquí tenemos todos los meses del año, de enero hasta diciembre, vamos viendo cómo fluctúa la temperatura. ¿Ya? Entonces lo que hice antes de empezar la clase, me puse a ver cómo se comportaban las líneas. ¿Ya? Pareciera, ya esto es como lo que siempre hemos visto, en julio hace frío, en los otros meses hace un poquito más de calor, ¿ya? Y así va subiendo después. Aquí como que hay un salto igual un poco cósmico entre este y este. ¿Ya? Veamos lo que pasa en 1992, está relativamente cercano, 1993 está relativamente cercano, 94 cercano, pero si fijan queda como un poquito para arriba así, extraño, ¿ya? Y aquí vuelve a la tendencia original que teníamos. Y obviamente todo esto que se hace como observaciones dentro de los gráficos también hay que sacarlo como con alguna especie de fundamento, quizás un estadístico, alguna métrica, en fin, como ver las métricas, cómo se separa este de este, por ejemplo. En fin. Ahora, veamos lo que pasa en los países, o sea, perdón, en los años un poco más adelante. Veamos lo que pasa en el 2014. Ya, aquí está la curva, 2015, la curva está por acá también, y ahí si se fijan está un poquito más alta que el resto, y 2016 la misma tendencia. ¿Ya? Entonces tenemos este grupo 1902, 1993 que están por acá,
y tenemos las del 2000 un poquito más arriba. No sé si se puede ver un poquito la diferencia. Lo más probable es que no, pero por lo menos ya se nota que hay como medio grado, un grado un poquito más alto. Obviamente todo va a depender de la escala con la que estemos viendo. Ya, y aquí estos gráficos de violín son nuevos, parece que no los habíamos visto antes, pero muestran la distribución de las temperaturas. Ya, o sea, se puede decir que en verano parece que la cosa está relativamente uniforme aquí, se concentra mucho la temperatura en este punto de acá, temperatura promedio, y en invierno fluctúa bastante, o sea, hay años que los inviernos son muy helados y años que los inviernos son muy cálidos. ¿Ya? Y el resto de los países, estos son, o sea, de los meses son relativamente uniformes, y aquí diciembre igual se ve una tendencia que a variar bastante los valores. ¿Ya? Entonces, eso era como el análisis descriptivo que hicimos muy rápidamente. Entonces, vamos ahora a agrupar, que es el primer paso, que es este que veíamos acá. Sacamos los azulitos con los azulitos, sacamos los celestitos con los celestitos, y los separamos en distintos data frames. Ya. ¿Qué es lo que hacemos? Para esto usamos esta función, método by, y le pasamos la variable por la cual nosotros queremos agrupar. ¿Ya? Entonces, vamos a ver esto. La variable que nosotros vamos a querer agrupar en este caso va a ser el mes. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tomar todos los meses enero, todos los meses febrero, y va a dejar todos los años dentro de ese data frame. Ya, quiere decir que va a haber un data frame para enero, con el 1991, 1992, y así hasta el 2016. ¿Qué es lo que nos queda? Podemos ver cuántos grupos se formaron por mes, y cuántos son 12, que era como lo que nosotros esperábamos. Son 12 meses. ¿Ya? Podemos ver los grupos entrando a este método group. En este caso, por ejemplo, tenemos abril, agosto, diciembre. ¿Ya? Y lo que ustedes están viendo aquí, estos números medio extraños, no son otra cosa que los índices de los elementos que están seleccionados dentro de este grupo. ¿Ya? Entonces, aquí por ejemplo está 10.611. Supongo yo que si le suman 12 meses para que esté el siguiente abril, es el 10.623, y así después va avanzando. ¿Ya? Y además podemos tener algún grupo en particular. O sea, estos grupos que estaba viendo acá, puedo sacar el grupo abril. Y aquí me va a entregar ya realmente el data frame nuevo de este grupo en particular. Entonces, fíjense, lo que hizo fue sacarme todos los abril, y además darme todas las temperaturas de todos los años asociadas al mes de abril. ¿Ya? Entonces, ¿cómo estamos con esto, hasta esta parte? ¿Qué les parece esta función de agrupar? Está buena. Todo bien por ahora. Ya, todo bien, ¿cierto? Ya, recuerden, cualquier duda, no hay problema, háganlo. No hay ningún problema que paremos a resolver. Ya, entonces agrupamos por datos. ¿Ya? Ahora lo interesante de esto es que además se le pueden sacar, por ejemplo, agregaciones, que son funciones estadísticas, por ejemplo. Podemos sacar el promedio, la suma de los valores, el tamaño, el conteo, distribución estándar, bueno, todas estas que están, que ustedes pueden ver después ahí. ¿Ya? Podemos ver el tamaño de cada uno de los grupos también usando size. Esta es la primera agregación, que es la que... ¿dónde está? Aquí está. ¿Ya? Size. Y bueno, nos dice que todos tienen 26 registros, o sea, son 26 años de registros por cada uno. Ya, esto se ve súper bonito, pero en general esto nunca pasa. ¿Por qué? Porque los datasets comúnmente tienden a faltar datos de algún mes. Si hubiera faltado, no sé, del año 2002 a 2015 de abril, entonces tendría esa cantidad de meses. ¿11? 11 meses. Algo así. ¿Ya? Podemos promediarlos por mes. Aquí lo único que hice en este arreglo de acá, no se preocupen, es ordenar los meses según como nosotros sabemos que se ordenan, de enero a diciembre. Ya, porque esto lo entrega en este orden de acá, pero no se podía entender. Entonces promediamos la temperatura por mes, y aquí, fíjense, súper sencillo. Hicimos este group by, le dijimos que sea por mes, y después le dijimos promediame ahora estos grupos. Y entonces promedió todo el grupo de enero, todos los años,
Lo que hizo fue retornarme la temperatura. ¿Ya? Entonces promedió todos los febreros, todos los marzo, todos los abril y así sucesivamente hasta diciembre. Ya, pregunta, ¿por qué aparece este year acá? ¿Me podría explicar eso? También promedio del año. Claro, también promedió el año, ¿sí? Bueno, este es un problema, no sé si es, no es error, sino que es un problema, ¿no? Y pasa principalmente porque el tipo de datos de años es también numérico. Ya, si por ejemplo nosotros tuviéramos una fecha, no sé, hubiéramos puesto que para cada mes se iba a representar como el 1 de ese mes, entonces no tendríamos este problema porque sabría que promediar no está definido para fechas. O quizás sí, pero supongamos que no. Entonces ahora, fijemos, veamos lo que pasa. Este es el promedio de temperatura por Chile durante todos estos meses. Ya, bueno, lo mismo que habíamos visto un poquito más arriba, ¿cierto? Solamente que ahora este es el promedio de las temperaturas. Aquí, por ejemplo, lo que ustedes podrían hacer como ejercicio sería poner intervalos, por ejemplo, poner intervalos de 3 años y ver cómo se mueve esa media durante los 3 años, o poner 5 años, y después ir viendo cómo se mueve esa media. ¿Ya? Y para eso, ¿alguien tiene alguna idea de cómo hacer eso? Por ejemplo, tuviéramos nuestro data frame. Podríais crear una columna que se llama intervalo y ponerle como un string y después agrupar por esa columna. Exactamente. Exactamente. Eso es la solución que también hubiese hecho yo. Muy bueno. Ya, entonces aquí del 1991 al 1995 lo hubiéramos puesto ¿cómo se llama? El lustro del 90. Después podríamos haber puesto el lustro del 95 y del 2000 y así sucesivamente. Y ahí podríamos haber sacado el promedio por ese intervalo y ver si estos promedios realmente se mueven para arriba o hacia abajo. Ya, entonces ahí queda como ejercicio propuesto. ¿Ya? Ejercicio, agrupar por lustros y ver cómo se mueve la media. Les queda pendiente para la casa. Y también podemos agrupar por año las temperaturas. Como que ya nos dice la temperatura totalmente de todo el año y ahí ya no considera la distribución por mes. Y esto también se hace un group by. Ahora ya le paso los años y después le paso la operación que quiero hacer, que en este caso es el promedio. Ya, acá está. También lo podemos graficar. Y aquí podemos ver el promedio por año. Aquí es parecido a lo que habíamos estado haciendo antes, pero ahora es durante cada uno de los años y obviamente mucho más ruidoso. Ya, entonces, aquí como que no, tampoco se puede sacar mucho, o sea, hay años que son muy calurosos, por ejemplo este de acá, y hay otros años, 98 el 2000 fue muy frío y así iba variando. Recuerden que estas temperaturas son como la temperatura promedio en Chile durante todo ese mes. Entonces, igual es muy, muy, muy ruidoso los promedios, los valores que tenemos. Con respecto a el group by, también tenemos esta operación describe, que en la práctica nos da todas las estadísticas descriptivas más básicas. Promedio, mediana, desviación estándar, los quintiles, los cuartiles, y lo da en la práctica muy barato, muy simple, y lo mejor de todo nos entrega todo en un data frame. ¿Ya? Ahora se preguntarán por qué puse esta temperatura acá, porque esto lo calcula sobre cada una de las variables que puede agrupar. O sea, todo sobre temperatura y sobre año, pero no nos interesa saber el año, nos interesa saber solamente la temperatura. Entonces ahí saqué el primer multiíndice que estaba acá, saqué la parte de temperatura y olvidé la otra. ¿Ya? Aquí graficamos. Aquí la gracia, como ya tenemos la desviación estándar, ahora la podemos usar como para graficar también el error más o menos que tiene cada uno de los meses. Y aquí está. Entonces lo agregamos también usando usando este gráfico de línea, agregamos el error como la columna ST. ¿Ya? Y aquí vemos qué tanto varía cada uno de los puntos que tenemos. Que es parecido al gráfico también que vimos arriba de violín, solamente que acá le ponemos una línea entre medio. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Dudas con esto? ¿No? Seguimos entonces. La siguiente es usar como filtro. ¿Ya? ¿Se acuerdan que habíamos hecho esta operación de acá?
habíamos tratado de sacar este selector que estaba acá. Este selector nos había entregado en true todas las filas que contenían a Chile y en false todo el resto. Y después filtramos el dataset solamente con la que estaba en Chile. Aquí solamente, ojo, sacamos las primeras 3 nomás, pero el dataset completo tiene mucho más registros o filas. Ya, entonces, esto lo podemos hacer exactamente de la misma manera, usando el group by. ¿Qué es lo que hacemos? Le decimos que agrupe ahora por país y que nos entregue el grupo Chile. Tan simple como eso. Ya, entonces veamos primero qué es lo que hace el group by por country, y veamos los grupos. Entonces, ya un grupo para Afganistán, un grupo para Andorra, para Angola, Antigua y Barbuda, y para todos los otros países. Y después ahora nosotros le podemos decir simplemente que nos entregue el país que no tenemos. Mucho más sencillo que esto, ¿no? O sea, como que pareciera que esta interfaz es mucho más como suave para el usuario que usar esta otra acá. Y entonces ahí le queda a ustedes la decisión de usar estos tipos de filtro o este filtro de acá, ¿ya? Los dos funcionan bien, pero hay que tener igual en cuenta las limitaciones que pueden tener. ¿Ya? O sea, una de las grandes limitaciones, por ejemplo, es que yo puedo hacer como operaciones múltiples acá y puedo sacar Play Argentina al mismo tiempo. Y tendría que unirlos separados en dos operaciones distintas. En fin. ¿Ya? Y aquí tenemos el tema de los multiíndices. Ahora vamos a hacer esta operación sobre todo el dataset. Vamos a agrupar primero por país, es decir, vamos a sacar, por ejemplo, todos los registros de Afganistán y después los vamos a promediar por año. ¿Ya? Es decir, vamos a promediar todos los meses del año y vamos a obtener solamente, una por mes. Vamos a obtener el promedio por mes de todos los otros años. Ya, acá está. Por año, sí. Es el promedio de todas las temperaturas por año. Ya, entonces aquí en Afganistán tenemos 12 registros, tenemos promedio 12 y bueno, eso. Ya, entonces, y este describe después es el que nos da esta tabla de agregación por completo. Ahora, lo que quiero que se den cuenta es que esta operación es multiíndice. ¿Por qué? Porque tenemos dos índices de agregación. Primero, agregamos por Afganistán, o sea, sacamos todos los grupos, lo agregamos por, o sea, agrupamos por país, y después agrupamos por año. Y después calculamos el estadístico que vemos acá. El promedio, la desviación estándar, mínimo, máximo. ¿Ya? Y este es un data frame que tiene multiíndice. Ahora, por ejemplo, si sacamos solamente la temperatura, porque aquí también parece que en alguna variante que ejecuté salía el año, podemos ver el promedio de temperatura de todos los países, ya que en esta en la práctica no nos dice absolutamente nada. O sea, dice que hay países que son mucho más calurosos que otros. O sea, esta. ¿Islandia? ¿O no? Bueno, en fin, no sé. Groenlandia. Groenlandia, ya, gracias. Groenlandia es extremadamente helado y, no sé, Malí, Tuvalu, Sierra Leona, son países maravillosos para vivir, tropicales, con tortuguitas y pececitos de coral. ¿Ya? Entonces, bueno, la práctica no nos dice nada, pero quizás podríamos sacar la temperatura global por año. ¿Ya? Y este es un poco más indicativo. Y esta es la que les quería mostrar al final. Entonces, agrupamos todas las temperaturas de todos los países, de todos los meses, de todo, absolutamente todo lo agrupamos. Y lo agrupamos por año. ¿Ya? Y después sacamos el promedio de esto. ¿Y qué nos da? Esto tan temible, que es lo que siempre se comenta. Que aquí ya pareciera que hay una tendencia relativamente clara que las temperaturas van subiendo. Este es el índice de la temperatura y este es el. ¿Ya? Ahora pueden ustedes ejecutar este notebook y pueden decir, no, sí, efectivamente las temperaturas pareciera que están subiendo y han subido como 1 grado, quizás un poquito más, y parece que esta tendencia no va a la baja, sino que va subiendo aún más. De hecho, si son pillos pueden hacer justamente esa operación de, mira estos últimos años cómo está creciendo la cosa. Obviamente no es la idea. Y no digan que les dije eso. Ya, por último, porque ya estamos un poco apretados con el tiempo, sí, vamos a tener que ver la siguiente parte la próxima semana. Vamos a ver el tema de las transformaciones. Entonces vamos a volver a las temperaturas de Chile, ordenadas por año. Tenemos 1991, 95, 2010.
y todos los otros años, y aquí tenemos los índices, ¿ya? Ahora, las transformaciones, recuerden lo que les había dicho, cada una de estas operaciones, vamos un poquito hacia arriba, aquí está, cada una de estas operaciones se hace por grupo, o sea, se hace por separado, se calcula el promedio de este, y después se pega. Ya, las transformaciones se hacen sobre todo el grupo también y modifican el valor de los datos del grupo. Ya, y estas transformaciones pueden estar dadas por alguna función, por ejemplo, en el caso del mínimo o máximo. ¿Qué podrían hacer el mínimo? ¿A alguien se le ocurre qué podría ser el mínimo como transformación acá? Ya, el mínimo lo que hace es tomar, o el máximo, por ejemplo, es tomar el máximo global de todo el grupo y asignarle a ese grupo en particular toda la temperatura. O sea, a todos los elementos de ese grupo, esa misma temperatura. En este caso, por ejemplo, para el mes de septiembre, la temperatura máxima en todos los meses de septiembre fue de 12,5386. Entonces, eso es justamente lo que hace por todos los grupos. Ya, y en este caso, de acá, también dice septiembre acá, entonces está medio extraño. Sí, aquí debe haber alguna especie de tema extraño. ¿Ya? No es que ahí está considerando el máximo del mes como septiembre porque empieza con S. Y el mínimo de abril abajo porque empieza con A. Eh, Debe ser eso. ya, no, el error está acá, claro, aquí está. Es que ahí la variable de agrupación son años. Entonces aquí debería ser meses para hacer lo que estábamos. Claro, y ahí lo que pasa es lo inverso, y aquí está bien. Entonces, ya no, esto está relativamente extraño. Ya les voy a tener que... Es que como lo mismo que en antes, como que está calculando la operación sobre todas las columnas. Por eso daba como alfabéticamente abril primero, como mínimo, lo que decía el compañero. ok. Y ahora está dando 1991 como mínimo también. Por eso está pegado el 91 en todas las filas. Claro. Sí, de hecho tiene bastante sentido. Ya. Muchas gracias. Les voy a tener que mandar un archivo adicional explicando un poquito mejor esta operación. Y me disculpo por este alcance. Ya, y pasemos a la última parte ya de esto. Ahora sí que sí, la última parte. Y es el tema de filtrar grupos. Ya, y aquí le podemos dar a una condición al grupo en el que, por ejemplo, en este caso, le decimos que el grupo sea, que la temperatura promedio del grupo sea menor que 8.5. Entonces, agrupamos por año, ¿ya? Y lo que vamos a tener es, me va a entregar todos los, me va a entregar los grupos cuyo promedio general por año sea menor que 8.5. Y entonces, por ejemplo, tenemos para el año 1991, si nosotros promediáramos todos los meses, la temperatura de todos los meses sería menor que 8.5 y por eso está dentro de este data frame de acá. ¿Ya? Y aquí vemos todos los años que tuvieron temperatura menor que 8.5 son 1991, 92, 93, 95, 96, 99 y bueno, esto que están viendo acá. Ya, miren, lo interesante del 2011 en adelante no hubo ningún año que haya tenido una temperatura promedio menor a 8.5 grados. ¿Ya? Otro indicio más bastante interesante. Bueno, así que con esto ya vamos a tener que ver la fusión o merge la otra clase, porque se me alargó un poco más de lo que tenía pensado. Pero en principio esto es concatenar, pero además ir pegando sobre alguna variable en particular que nos interese. Y la idea era que usáramos ahora estos dos datasets que teníamos y los uniéramos por país. Es decir, agregar, no sé, tener las temperaturas promedio que habíamos visto acá arriba, un poquito más arriba. No, creo que las había calculado hacia abajo. Acá está, entonces tenemos las temperaturas promedio,
cada uno de los países, y lo que hacemos es juntarlos, pero agregando, tratando de que estos dos valores calcen, de que los países calcen. Entonces la idea es que, por ejemplo, para un país que exista nuestro dataset de la OSD, esté Estados Unidos, que tenga todos los indicadores de la OSD, y además que tenga el promedio, la deviación estándar, mínimo, máximo de temperatura. ¿Ya? ¿Y cómo se hace eso? Se hace a través de la operación merge, que es distinto, por cierto, que la operación concat, que ahí nosotros no teníamos ninguna variable en la que podíamos pegar los valores. ¿Ya? Esa es la gran diferencia entre merge y concat. ¿Ya? Y para motivarlos, lo que se puede hacer, y era lo que les decía al comienzo, juntar dos datasets, n datasets distintos, y poder sacar más información. Entonces volvemos a este gráfico de la satisfacción de la vida, todavía no les voy a mostrar nada, con respecto a el promedio de temperatura. Este min es el promedio de temperatura. ¿Ya? Si recuerdan, ninguno de los datasets tenía esta información como en el otro. Entonces lo que hicimos fue unirlos a través de este merge. ¿Ya? ¿Qué creen ustedes? Y ahora sí, viendo como un poquito más la interpretación de este gráfico. ¿Existe alguna relación entre la temperatura con respecto a qué tan feliz estoy con la vida? ¿Qué creen ustedes? Y en el chat. Yo diría que sí, quizá los países tropicales tienen como esa fama de ser más alegre, la gente como que no sé, más feliz. Ya, Pero a priori no sabría en realidad. Que los datos hablen por sí solos. claro, veamos lo que dice. Claro, sí, vamos a los datos. Ya, y Constanza Peña en el chat me dice que no existe alguna relación clara. Vamos a ver lo que hay acá, y efectivamente pareciera que no hay una relación tan clara. De hecho, lo que se podría inferir es que en países templados, digamos templados que no hacen ni mucho calor ni mucho frío, hay una tendencia a que esté concentrado todo ahí. O sea, de los países infelices y de los países felices. Bueno, pero quizás es porque también el humano tiende a establecerse en zonas donde las temperaturas no son tan extremas como estos puntos. ¿Ya? Aquí hay un pequeño grupo, obviamente tenían que ser ellos, en donde hace frío y además tienen alto índice de desarrollo humano. ¿Ya? Y acá podemos ver más adelante, Colombia no es tan feliz y tiene muchas temperaturas. Miren qué interesante esto, Colombia y Brasil disfrutan más o menos igual de la vida y tienen la misma temperatura acá. ¿Qué tenemos acá? Israel, Australia, países no tan tropicales, pero son más felices. Así que ahí quizás se podría destruir un poco la teoría que me había dicho, no sé quién me había dicho, pero Matías. Matías, ya, Matías. Bueno, y ahí ustedes pueden ver después entonces, ver si existe alguna relación entre estos y estos otros, ¿ya? Pareciera aquí que, pero en principio lo que yo podría decir es que en estos países templados es donde se concentran la mayoría de los, ¿ya? ¿Cuál es el que está tan bajo así? Pero con respecto a qué, ¿a la temperatura o a la felicidad? ¿Este de acá? Sudáfrica. Este parece que era, ¿no? Sí, es Sudáfrica. Claro, pareciera que hace calor y además la pasan mucho. ¿Y dónde estamos nosotros? Buena pregunta, a ver. Acá está, Chile. Promedio relativamente bajo y satisfacción de la vida, estamos más o menos como nuestros vecinos, ¿no? México, Colombia, Brasil. Y estamos cerca de Francia también. Solamente que, miren, qué increíble, hace más calor en Francia que acá, ¿eh? Yo pensaba que siendo un país que estaba un poquito más al norte, iba a tener menos temperatura. Bueno, que quizás este también contempla la temperatura de la Antártida. Bueno, así que llegamos hasta este punto. Bueno, como ven, faltó todavía el tema del merge, lo vamos a ver la próxima clase. Y también vamos a ver los últimos temas de los data frames. ¿Ya? Y entre la siguiente y subsiguiente clase vamos a ver visualizaciones. Así que con eso estaríamos ya con la clase de hoy día. No sé si tienen más preguntas con respecto a estos temas o administrativas.
el viernes tenemos primer laboratorio, ¿cierto? Sí, Va a ser de estos temas de va a ser librería. hasta NumPy, ¿ya? No, Mm, y el siguiente vamos a incluir pandas. Lo que pasa es que originalmente estaba programado para el viernes antepasado, pero era feriado, entonces se atrasó un poco la cosa y tuvimos que mover como toda la programación un poco más adelante. Sí, de hecho, esta semana, entre esta y la próxima, tendría que haber sido la evaluación número 2 de pandas, ¿ya? entiendo. Claro, como para ahí. Y va a ¿Qué cosa? estar orientado a aplicaciones, ¿cierto? Olio como sobre datasets Sí, o más exactamente. matemáticos ya que NumPy. No, no, no. O sea, van a, claro, sí, ya. Respecto a eso, sí, un poquito más matemático, porque lo que van a hacer van a hacer herramientas para manejar imagen. Van a, por ejemplo, a construir filtros, y hacer clases también muy idea de hacer una especie de librería pequeñita, donde ustedes van a decir cómo se manejan las imágenes. Van a decir, por ejemplo, las imágenes, bueno, en la práctica son una imagen blanco y negro, es un arreglo gigantesco de píxeles que van desde el 0 hasta el 255, con 255 completamente prendido, 0 apagado. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden definir clases en donde digan, ya, si vamos a sumarle 1, que verifique que antes de que se sume 1, que no pueda pasar ese límite de 245 en todos los píxeles. ¿Ya? Entonces, esa sería como la clase para manejar imágenes, y después va a haber una clase para procesar imágenes, que es esta que va a aplicar filtros. Que va a decir, no sé, por ejemplo, dame un filtro que detecte solamente los bordes horizontales, solamente los bordes verticales, pero todo va a estar muy autocontenido dentro de esto, y la idea tampoco es que se maten haciendo el laboratorio, ¿ya? Ujú, genial. Así que eso. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces terminamos la clase, nos estamos viendo el viernes y después la próxima semana, el lunes, para seguir viendo esta entretenida librería. Así que nos vemos. Nos vemos. Gracias. Chao, Chao. gracias. Chao, gracias, nos vemos. Chao, Muchas gracias. gracias. Chao, chao.